Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este nuevo futbolista de la selección argentina, este jugador que Scaloni, no sé si decirlo, lo llamó de sorpresa, pero verdaderamente era un nombre que no estaba en carpeta para ser convocado y finalmente el DT del combinado nacional decidió citarlo para esta fecha FIFA de noviembre. La realidad es que el entrenador en cada uno de los parates a nivel clubes, es decir, cuando le toca jugar a la selección argentina, en este caso por eliminatorias, suele llamar a uno o a dos nombres nuevos. Pero por lo pronto a este futbolista, no digo que no lo tenía nadie, porque seguramente el cuerpo técnico de Argentina lo venía siguiendo desde hace tiempo, pero todo parecía indicar que los jóvenes llamados iban a ser los que ya habían sido citados con anterioridad, es decir, que no iban a haber ninguna cara nueva. Si bien está, por ejemplo, Nico Paz, que había sido citado en la fecha FIFA de octubre, uno se imaginaba mejor el regreso de Valentín Barco, de X Fernández, de Matías Zulé. Sin embargo, el entrenador del albiceleste, Scaloni, bicampeón de América y campeón del mundo, decidió llamar por primera vez a este futbolista. Vamos a estar dando todos los detalles en relación a este jugador, dónde juega, qué es lo que pretende el DT de él, cuál es su posición dentro de la cancha y por lo pronto si dentro de unos años podemos seguir viéndolo en la selección argentina o si solamente es una convocatoria pasajera. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando la historia desde un principio. El martes pasado, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 28 jugadores, ahora 27 porque Nico González fue desafectado, pero en principio eran 28, para jugar la doble fecha FIFA de eliminatoria rumbo al Mundial 2026, que se estará disputando a mediados de ese año en México, Estados Unidos y Canadá, donde en primera instancia este jueves 14 de noviembre estará visitando a Paraguay en el Estadio Defensores de Chaco y 5 días más tarde, el martes 19, estará recibiendo a Perú en la Bombonera. La gran sorpresa dentro de la lista tiene como protagonista al futbolista que ven en pantalla, a Enzo Barrenechea, volante de 23 años que actualmente se desempeña en el Valencia de España. Nacido el 22 de mayo del 2001 en Villa María, Córdoba, Barrenechea se inició en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys de Rosario, pero fue vendido antes de debutar en la primera división del conjunto argentino, es decir, nunca jugó en nuestro país. En verano del 2019, hace ya casi 5 temporadas, emigró al Sion de Suiza y todavía sin minutos en la máxima categoría, es decir, tampoco llegó a debutar en la primera división de ese equipo en cuestión, fue transferido nada más y nada menos que a la Juventus. Él mismo explicó que había sido una decisión difícil cuando vino la propuesta del equipo italiano, porque cuando era muy chico no se veía en otro club que no sea Newell's, que su sueño máximo era jugar en el conjunto de Rosario, al igual que lo hizo Lionel Messi en las divisiones infantiles, pero que el hecho de irse a Europa, como sucede con la mayoría de los jugadores jóvenes en Argentina, siempre termina siendo un gran paso en su carrera, sobre todo en el aspecto económico. Luego de pasar por todas las categorías inferiores de la Juve, le llegó su estreno con el primer equipo el 2 de noviembre del 2022, hace poco más de 2 años, nada más y nada menos que en un partido correspondiente a la UEFA Champions League y contra el Paris Saint-Germain, nada más y nada menos que de Lionel Messi. Él mismo asegura que fue una locura ese duelo porque no esperaba debutar en el equipo italiano en un cotejo tan preponderante. Con una lesión de ligamentos cruzados en el medio, Barrenechea pudo jugar apenas 5 partidos en la Vecchia Señora e emigró a préstamo al Frosinone de Italia, también de la Serie A, donde junto con Matías Zulé, otro futbolista argentino joven que fue citado por Scaloni para la fecha FIFA de septiembre, aunque no ahora para esta de noviembre, fueron en búsqueda de rodaje. Y fue allí en el Frosinone donde verdaderamente se ganó un lugar importante y disputó un total de 39 encuentros entre la Serie A y la Copa Italia. Hay que tener en cuenta que ese conjunto no es de disputar competiciones internacionales y teniendo en cuenta que una liga europea tiene 38 partidos, podemos decir que jugó básicamente todos los encuentros del Frosinone en la temporada 2023-2024 y además anotó su primer tanto en la goleada 4-0 sobre el Napoli en los octavos de final de la Copa Italia. Con su nivel claramente en crecimiento volvió a estar en el radar de Scaloni, que en el 2018 lo había llevado a entrenar con la Sub-20
en el torneo de Alcudia y ahora nuevamente aparece en la selección argentina. Un nombre que seguramente algunos conozcan y otros no tanto. Aquellos que hayan seguido la Serie A el año pasado seguramente sepan quién es Enzo Barrenechea, porque no es un futbolista totalmente desconocido. Pero teniendo en cuenta lo que venía convocando el DT, Scaloni más precisamente, en las últimas citaciones para representar a la selección argentina en la fecha FIFA, y es un nombre que llama un poco la atención, porque no estaba verdaderamente en carpeta y ahora deberá demostrar en los pocos minutos que les toque jugar y en los entrenamientos que está totalmente preparado para vestir la casaca de la campeona del mundo. ¿Y dónde lo imagina Lionel Scaloni a Enzo Barrenechea? Porque más allá de ser un futbolista joven que tiene que ir sumando rodaje, ya sea en los entrenamientos y en algunos minutos de los segundos tiempos de los partidos, veremos si le toca jugar, veremos inclusive si le toca estar en el banco, porque a muchos jóvenes que son citados en esta fecha FIFA, lamentablemente a veces no les toca ni estar entre los relevos. Pero teniendo en cuenta cómo está conformada la lista de la selección argentina, y yo veo óptimo que este futbolista en cuestión esté sentado en el banco de suplentes. Porque no hay jugadores con sus características en la nómina de 28 futbolistas. Barrenechea básicamente es un volante central de marca, distribución y que generalmente le da equilibrio a los equipos en donde está. En este caso, actualmente en el Valencia. Hoy, Argentina, si hablamos puntualmente de volantes centrales, tenemos a Enzo Fernández, que suele ser el titular. En su defecto a veces Alexis McAllister también puede rotar con Enzo. Los futbolistas del Liverpool y del Chelsea normalmente ocupan más o menos las mismas posiciones dentro del terreno de juego y cuando los dos están desde el inicio, Scaloni suele cambiarlos el uno por el otro dentro del 11 que está parado dentro de la cancha, pero por lo pronto serían los dos que juegan de mediocampista central. Después en el banco tenemos a Leandro Paredes, que lamentablemente no está teniendo tanta continuidad en la Roma, más allá de que por eso no va a ser dejado de convocar por Scaloni, porque el DT lo considera un futbolista fundamental, pero es un jugador que, si bien a lo largo de los años ha ganado marca y recuperación, hay que tener en cuenta que es un volante central mucho más de pase, de remate de media distancia y que sabe perfectamente distribuir el balón de manera correcta, es decir, podría jugar al lado de un volante central que sea justamente más de quite. Y después de eso no hay nadie más, con excepción de Enzo Barrenechea. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA de septiembre y octubre, en septiembre habían sido convocados Guido Rodríguez, que había sido un hombre habitual en las distintas etaciones de la selección argentina porque fue bicampeón de América en 2021 y 2024 y campeón del mundo en Qatar 2022, y también había sido citado por primera vez para jugar con la selección mayor X Fernández, exjugador de Boca Juniors que hoy está en el fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, ninguno de los dos ya había sido citado ni para octubre y nuevamente ahora en noviembre se han quedado afuera de la lista final, lo que le da un lugar a Enzo Barrenechea bastante interesante, por lo menos en la nómina. Está claro que si en algún momento de uno de los dos partidos, siendo Enzo Fernández el titular, si tiene que salir reemplazado, lo más lógico es que ingrese sea Paredes, por una cuestión de experiencia y que es lo que generalmente hace el entrenador cuando necesita sacar a alguno de los mediocampistas. Ahora, no hay que dejar de lado de que si en algún partido necesita más marca en el medio y un jugador que verdaderamente sea 100% de quite, y Barrenechea ahí puede aparecer por encima de todos los mediocampistas que tiene la selección argentina, porque es el que tiene más marca de todos. Es verdad que tiene 23 años y hay que ver qué lugar preponderante les puede llegar a dar Scaloni en estos dos cotejos, porque muchos lo pueden llegar a comparar con Nico Paz, que ingresó en el segundo tiempo del partido ante Bolivia, pero estamos hablando de un encuentro que ya estaba totalmente resuelto y en el cual la albiceleste estaba jugando en condición de local. Es cierto que ahora va a estar enfrentando a Paraguay y Perú, que también deberían ser dos rivales accesibles para el equipo de Scaloni, pero hay que ver en principio si para el DT Barrenechea tendrá lugar primero en el banco de suplentes y si después le toca ingresar un rato en el segundo tiempo. Hay que tener en cuenta, y esto no lo mencioné cuando repasé al principio la carrera de Barrenechea, es que hoy no es que está jugando en el Valencia porque el equipo español le compró el pase a la Juventus, sino que quien adquirió su ficha fue el Aston Villa de Inglaterra. El elenco británico le pagó 8 millones de euros a la Juventus para hacerse con los servicios del mediocampista y posteriormente sí lo cedió por un año al Valencia de España, equipo en el que hoy está jugando. Pero la idea, si logra tener la continuidad necesaria en el elenco español, es que a partir de la temporada 2025-2026 forme parte del
del conjunto de la primera división inglesa. Y esto es importantísimo porque para Scaloni, si bien es verdad que lo más importante radica en que los futbolistas jueguen, es decir, si Barrenechea se hubiera quedado sentado en el banco toda la temporada en el Aston Villa en vez de ser titular como ahora lo está haciendo en el Valencia, claramente hubiera tenido menos posibilidades de ser convocado para jugar en la selección argentina. Pero por lo pronto, si logra establecerse en un equipo de Premier League, es un paso importantísimo y gigante para lo que respecta al futuro del jugador, sobre todo a la hora de luchar por un lugar en el Mundial 2026. Después está claro, cada vez que le toque jugar con la selección argentina va a tener que rendir, porque así es como se han ganado su espacio los futbolistas que hoy están en el combinado nacional argentino. Hay muchos que no están teniendo continuidad en sus respectivos clubes, ya sea porque se están recuperando de lesiones o porque no les está tocando un buen presente futbolístico, e igual se siguen manteniendo en la selección nacional por lo que rindieron anteriormente. Mencionó el caso recién de Leandro Paredes, puedo hablar también de Gonzalo Montiel, que en el Sevilla prácticamente no juega, pero para Scaloni es un jugador fundamental, y seguramente hay muchos más que en sus respectivos equipos no estén atravesando el mejor presente, pero que por lo pronto, si en la selección tuvieron un buen momento, o por lo menos un ciclo bastante positivo, el DT los respeta por lo menos por un tiempo prolongado. Después está claro que a nivel clubes siempre tenés que tener una continuidad de irregularidad, porque con la selección ¿cuántos partidos jugás al año? De hecho, si miramos el 2025 va a haber 2 en marzo, 2 en junio, 2 en septiembre, 2 en octubre y 2 en noviembre. 10 partidos jugará la selección argentina el año que viene, teniendo en cuenta que no va a haber competencia internacional a mediados de la siguiente temporada, como sí estuvo la Copa América en este 2024. En el caso de eso, Barrenechea ha jugado hasta este momento todos los partidos del Valencia. Es cierto que a nivel colectivo no le están saliendo bien las cosas porque el elenco español está último en la liga local, corre riesgo de descenso si no levanta, más allá de que todavía falta prácticamente un 75% de la temporada de la liga española. Y Enzo Barrenechea es de los pocos que verdaderamente está mostrando un nivel lo suficientemente óptimo para ser titular prácticamente indiscutible. Aún así, depende más de cómo juegue él y de su nivel individual el hecho de saber si de cara a la temporada 2025-2026 puede finalmente quedarse en el Aston Villa de la Premier League. No creo que importe tanto si desciende o no el Valencia, por lo menos para los que manejan el equipo inglés. Obviamente a Barrenechea no le va a gustar descender a la segunda división española con un equipo histórico de la liga como lo es el Valencia, pero aún así acá lo más relevante pasa por cómo va a ser su propia carrera, sobre todo teniendo en cuenta que en la selección argentina pretenden de cara al futuro tener un volante central con quite y marca, teniendo en cuenta que hoy por hoy no hay uno exactamente con esas características formando parte de las listas. Para cerrar y hacer un breve resumen de los 28 jugadores que habían sido convocados en primera instancia, el único verdaderamente novedoso es Enzo Barrenechea, más allá de que hay algunos otros juveniles interesantes, como puede ser el caso de Nico Paz. El actual futbolista del Valencia llamó la atención de todos porque no era un nombre que se venía mencionando como para ser citado a la selección argentina ahora en esta fecha de noviembre. La idea de Scaloni es que pueda formar parte intensamente de los entrenamientos, que se vaya aclimatando a lo que es el día a día de jugar con la albiceleste, y si le toca estar dentro de la cancha en algunos minutos de alguno de los dos segundos tiempos, ya sea en el partido contra Paraguay o contra Perú, bienvenido sea, y está claro que tendrá que responder. Un volante central de marca, quite, de buena ubicación, y que ya de por sí anteriormente, cuando estuvo cedido en el Frosinone y ahora que está a préstamo en el Valencia desde el Aston Villa, está teniendo un rendimiento lo suficientemente óptimo. Con 23 años apunta a ser uno de los grandes futuros de la albiceleste en la mitad de la cancha. Veremos si de acá a casi 2 años se puede ganar su lugar en el Mundial 2026.